Supercrack Estrella presenta objetos que aparecen y desaparecen. Esto es algo que me ocurrió a mi Supercrack Estrella, y por esta razón vamos a hablar de este tema tratando casos reales encontrados en Reddit, y vamos a descubrir que esto no se trata de simples olvidos, hay algo más profundo que podría hacer que desapareciera media humanidad. Como decía, esto lo pude vivir hace 2 años, dejé una tapadera en la mesa del salón una noche, me fui al salón y cuando volví del salón, que fue a cosas de segundos, la tapa ya no estaba, desapareció, me dejé los ojos mirando mi mesa de la cocina porque no podía entender cómo había ocurrido eso, me desesperé y me di por vencido, sabiendo que si me iba a dormir al día siguiente, volvería a estar donde lo dejé, y eso fue lo que ocurrió a la mañana siguiente. No hay duda, desapareció y volvió a aparecer, y esto habría que analizarlo muy profundamente, porque si ocurre con objetos, ¿quién dice que algún día pueda ocurrir de forma masiva con seres humanos desapareciendo del mundo? Es posible que una realidad diferente a la nuestra esté interfiriendo con cosas inanimadas de nuestra dimensión como son los objetos, pero si este mundo que interactúa con el nuestro continúa evolucionando, sería cuestión de tiempo que termine tomando a los seres vivos y estos desaparecieran de forma masiva hacia otra dimensión, algo parecido al arrebatamiento de la Biblia. No lo entiendo, estoy seguro que lo he dejado aquí. Pero si no he salido de la habitación. No está, estas palabras son más comunes de lo que parecen, pues a diario suceden en todos los hogares del planeta Tierra, este fenómeno del objeto que desaparece y en alguna ocasión vuelve a aparecer tiene varios nombres, tales como el efecto Doppler, DOP, o también conocido como HOTS. Es común que el objeto que desaparezca es siempre el mismo que la persona deja en el mismo lugar, lo curioso es que cuando la persona va a utilizar aquel objeto le es imposible encontrarlo, pues sencillamente ha desaparecido, de hecho la persona puede buscar el objeto y pedir ayuda pero la búsqueda no tiene éxito, lo que sucede es que al poco tiempo o al día siguiente, el objeto reaparece en el lugar donde siempre había estado o en un lugar visible. De la misma manera, muchas teorías salen a flote con temas como este, una de ellas, y sería la más lógica, es por descuido, que es la razón más mundana que lo explica. Sin embargo, esta teoría se desmorona cuando el ser humano es consciente de dónde ha dejado el objeto y al recoger el objeto este ya no está. Otra de las teorías, y es la que más culpa recibe, es el poltergeist, que como ya sabíamos es generalmente como un espíritu travieso y ruidoso. Estas actividades tienen inexplicables ruidos, música, olores y el movimiento de los objetos, así que es posible que si el objeto además de desaparecer se perciben los olores o los ruidos inexplicables, entonces se puede asociar al fenómeno poltergeist, o también cabe la posibilidad de que seres mitológicos como los duendes estén jugando con nosotros, ya que en algunos casos se han reportado risas en el momento que se estaba buscando los objetos. Finalmente, estos sucesos son una realidad, y aunque la creencia popular es que las cosas se pierden por descuido, los estudios han determinado que el fenómeno del objeto que aparece y reaparece es una realidad y que hay que prestar atención para saber con qué tipo de actividad paranormal se está enfrentando. ¿Dónde están mis cosas? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Un objeto que hemos dejado en un lugar, a veces, parece desaparecer sin explicación. Los científicos señalan que se trata simplemente de problemas de observación y concentración. Sin embargo, hay quienes creen que los objetos perdidos son tomados por duendes o fantasmas que conviven en el hogar. ¿Por qué los duendes se llevan las cosas? Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas con forma humanoide, pero tamaño pequeño. Según sus seguidores, estos son rápidos, juguetones y, en ciertas ocasiones, ladrones. El relato popular cuenta que cuando un objeto llama su atención, les gusta llevárselo y esconderlo, burlándose de quien lo busca. ¿Por qué los fantasmas mueven las cosas del lugar? En el folclore, los fantasmas son espíritus, almas errantes o pena de seres muertos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Según los parapsicólogos, estos pueden ser inquietos y vengativos, moviendo elementos del lugar como forma de manifestarse o causar problemas. ¿Por qué los objetos desaparecen y vuelven a aparecer en el mismo lugar? La verdadera razón de los objetos que desaparecen y vuelven a aparecer en el mismo lugar aún es un misterio. Las explicaciones científicas dicen que los objetos se mueven por sí mismos debido a fuerzas naturales, como viento o gravedad. Otra explicación es que los objetos se mueven debido a errores humanos. Por ejemplo, una persona puede olvidar dónde dejó un objeto o puede pensar que desapareció cuando en realidad está en otro lugar. ¿Alguna vez te ha desaparecido un objeto sin ninguna explicación plausible? Si es así, ¿qué pasó? Esta mañana, un objeto que tenía con 100% de certeza desapareció por completo, y he pasado todo el día completamente atónito.
No hay duda de que el objeto estaba aquí hace unas horas, porque tengo una foto tomada anoche, de otra cosa, donde se ve en el fondo. Vivo solo, soy súper organizado, todo tiene contenedores etiquetados, cajones designados, tengo un sistema de seguridad y no he salido de mi apartamento desde que lo tengo. He pasado horas buscándolo sin éxito, no hay ningún lugar más donde buscar. No podría esconder nada también en este pequeño apartamento si me dieran $1 millón. Vivo sola. Me quedé dormida en el sofá con el teléfono a mi lado. Me desperté un par de horas después y no encontraba mi teléfono. Finalmente, usé encontrar mi teléfono para que sonara, y lo escuché arriba. Está en mi habitación en algún lugar. Viene de mi cama, cerca de las almohadas. Levanto las almohadas y el edredón no está ahí. En realidad está dentro del edredón en la parte superior. De verdad tengo que creer que me he levantado sonámbula, he deshecho la funda del edredón por abajo, he empujado el teléfono hasta arriba y luego he abrochado los botones de la funda del edredón, he dejado la cama ordenada y luego he vuelto al sofá de abajo. Este caso me recuerda mucho a mí o me pasó esto. En resumen, dejé mi teléfono en la mesa de café, en un apartamento pequeño de una habitación / vivía solo, y me preparé para salir. Una vez que me puse los zapatos, no pude encontrarlo por ningún lado. Busqué en todos los lugares concebibles varias veces. Suelo, cojines del sofá, debajo de las mantas, etc. Empecé a tener una sensación extremadamente inquietante y salí a dar un paseo para despejarme la cabeza. Volví y me estaba lavando las manos en el fregadero de la cocina, que daba al salón. Estaba mirando la mesa de café, todavía perplejo, pero decidí que no podía hacer nada en ese momento. Me acerqué a la ventana y estuve mirando hacia afuera un momento cuando me volví y solté un ay. Porque mi teléfono estaba perfectamente colocado en la mesa de café. No hay forma de que lo haya pasado por alto antes. Me asustó mucho. Todavía pienso en estas dos ocasiones. Sucedieron hace años en la misma casa. Mi pareja dejó su reloj caro en la mesita de noche una noche mientras salía a beber para no perderlo accidentalmente. Desapareció de la mesita de noche, sin explicación. Estaba allí, y luego ya no. Supuse que debía habérselo puesto. Al día siguiente, buscamos por toda la casa, el jardín, en todas partes. No había reloj. Honestamente pensé que debía haberse olvidado de que lo llevaba puesto y lo había perdido. 6 meses después, simplemente reapareció en medio de la habitación. Los dos nos asustamos. Entramos, y ahí estaba en todo su esplendor brillante. Nos asustó. Luego las llaves del coche. Me dirigía al trabajo y no encontraba mis llaves por ningún lado y iba tarde por todo el tema de las llaves. Dimos la vuelta a la casa, no había llaves. Mi pareja dice, llévate mi coche, yo bajaré y cogeré lo que necesito de él. Me voy, y él está conmigo para coger algunas cosas del coche. Me llamó minutos después, explicándome que había vuelto a entrar y ¡boom! Las llaves estaban justo en medio del suelo. ¿Sí? Me ha pasado varias veces, en realidad. Una vez fue una reubicación, no una desaparición. Estaba sola en casa. Tenía un libro y estaba a punto de acurrucarme en el sofá junto a la ventana de la entrada con él. Decidí que necesitaba más luz, así que antes de sentarme, tiré de la cuerda para abrir las persianas. Esto era difícil de hacer con el libro bajo un brazo, así que lo dejé en el mueble de la televisión justo a mi lado. Terminé de tirar para abrir las persianas, tardé unos 2-3 segundos, y me giré para coger mi libro. Había desaparecido. Estaba al otro lado de la habitación, en la mesa del comedor. Sé que lo tenía conmigo porque me impedía abrir las persianas, por lo que tuve que dejarlo. La mesa en la que terminó estaba a 20 pies de distancia. No hay forma de que pudiera haberlo dejado allí desde donde estaba en la ventana de la entrada. Tantas cosas desaparecen misteriosamente en nuestra casa que la hemos apodado el vacío. El vacío viaja por nuestra casa y se traga a las cosas en otra dimensión. Me quité la funda del teléfono por la noche porque el puerto de carga estaba bloqueado. Fui a ponérsela por la mañana y no estaba por ningún lado. Salí para una reunión, volví a la oficina en casa y estaba justo donde la había estado buscando antes. Sin explicación. Luego está el suelo que parece que se traga todo, algo se cae y desaparece. He tenido este escenario exacto varias veces. Mi marido incluso perdió misteriosamente su tarjeta de banco. Las cucharas desaparecen. Compro los molinillos de sal y pimienta de vidrio y siempre desaparecen. Esos han desaparecido 4 veces ahora, cada vez que los reemplazo terminan desapareciendo de nuevo. Es frustrante porque creo que saben mejor recién molidos. He buscado por toda la casa de arriba a abajo y nunca los he encontrado.
Cuando mi hijo era bebé compramos como 15 chupetes y todos y cada uno de ellos desaparecieron. No estoy bromeando, buscamos por toda la casa y estaban seguros de que simplemente se habían ido. Una vez se nos cayó algo y nunca hizo ruido al caer y se fue. Buscamos por toda la habitación y nunca lo encontramos. Las cosas siempre pasan en esta casa. Sin embargo, para algunos investigadores, la invisibilidad temporal es posible. Dicen que se trata de la entrada en una espiral de espacio-tiempo, que crearía un tipo de magnetismo en ciertos objetos cuya energía generaría un campo capaz de crear dicho fenómeno. Casi todos los científicos que trabajan en la búsqueda de un sistema capaz de volver invisible un objeto emplean metamateriales que desvían la radiación que incide sobre ellos. Pero un grupo de científicos británicos estima la mecánica cuántica permite un enfoque diferente: retrasar la luz que llega al objeto, enviándola a un vacío espacio-temporal, logrando que el observador vea el objeto como era tiempo atrás. ¿Es posible lograr semejante cosa? ¿Sería posible que algún experimento secreto del CERN de Suiza esté creando todo esto? Muchas veces hemos visto cómo algún laboratorio conseguía esconder de la vista un pequeño objeto, desviando la luz que incide sobre el mismo. Si bien este enfoque presenta serias dificultades, ya se han hecho avances significativos utilizando metamateriales y longitudes de onda determinadas. Estamos bastante lejos de lograr aplicar este tipo de manto de invisibilidad sobre objetos grandes y ocultarlos en las longitudes de onda correspondientes a la luz visible, pero todo permite indicar que dicho manto es, al menos en teoría, perfectamente posible. Pero a pesar de que la mayoría de los laboratorios especializados en estos temas han encarado el problema mediante esta técnica, parece que no es el único camino para conseguir volvernos invisibles. Un grupo de científicos británicos cree que en el futuro se podrá manipular la luz para hacer desaparecer objetos o zonas del espacio completas, haciendo desaparecer los rayos de luz en un vacío espacio-temporal. Como hemos visto, algunos materiales tienen la propiedad de alterar la velocidad con la que la luz se propaga por su interior. Los amigos de DARPA incluso se han montado un cacharro que les permite modificar este parámetro, dentro de determinado rango, a voluntad. La idea de los británicos es utilizar este efecto para retrasar la luz que llega al observador, para que siga viendo el objeto o escena que se quiere ocultar tal como era segundos, o minutos, antes. El efecto sería más o menos el mismo que si a las imágenes que estás viendo a través de una cámara de seguridad se les introduce un retraso de algunos segundos mientras un ladrón roba una caja fuerte. El guardia estará viendo la habitación vacía mientras que el delincuente comete el atraco. La idea de los científicos se parece mucho a esto, pero en directo. El profesor Martin Kahl, coautor de este trabajo que ha sido publicado en el último número del Journal of Optics, explica que algunas fibras ópticas de silicio son capaces de producir este efecto de retraso, ya que su índice de refracción provoca una disminución en la velocidad de la propagación de la luz. Como sabemos, la luz pierde velocidad cuando penetra en un material. Pero, al menos en teoría, también es posible manipular los rayos luminosos de forma que una parte de ellos se acelere mientras que el resto se ralentice más que lo normal, dice Kahl. Esto permitiría crear algo así como bolsas de realidad, manipulando la luz que percibe el observador del evento. Se podría ocultar la acción durante segundos o minutos, ya que los fotones acelerados llegarían al ojo del observador antes que el acto a ocultar se produzca, mientras que las que han sido ralentizados lo alcanzarían cuando la acción ha finalizado. Según el físico, al dividir así la luz y recomponerla más tarde, la acción sería completamente indetectable. Entusiasmado, Kahl pone como ejemplo el caso de alguien que se desplaza a lo largo de un pasillo, y al pasar por la zona del vacío espacio-temporal le daría la impresión a un observador ocasional que desaparece repentinamente para aparecer de inmediato un poco más lejos, como si se hubiese teletransportado. Todo lo que el sujeto ha hecho en el tramo de pasillo oculto por este sistema queda oculto para el observador. El potencial de esta tecnología, tanto para DARPA como para los ladrones de cajas fuertes, es innegable. Imagina por un momento una situación de toma de rehenes, en la que la policía puede ocultarse de los captores mediante este mecanismo, desapareciendo de la vereda y apareciendo inmediatamente encima de los delincuentes. O un ejército que puede mover de esta manera sus tanques o aviones. Si bien todo esto no deja de ser, al menos por ahora, solamente una teoría, no hay ninguna ley física que se oponga a la construcción de un dispositivo semejante. Hoy no sabemos cómo hacerlo, y nuestra tecnología difícilmente sirva para encarar el desafío, pero seguramente en algunas décadas la humanidad, para bien o para mal, tendrá esta clase de invisibilidad a su disposición. ¿Qué es la teoría de la invisibilidad?
Aprendimos que el encubrimiento de invisibilidad es una teoría científica según la cual los objetos pueden ocultarse de la vista. Cuando los rayos de luz viajan en línea recta y chocan contra un objeto, se reflejan en nuestros ojos y nos permiten verlo. Físicos respaldados por el Pentágono anunciaron el miércoles que han concebido un sistema de invisibilidad temporal capaz de volver un acontecimiento indetectable durante una ínfima fracción de segundo. Este dispositivo experimental se inspira en las investigaciones sobre la famosa capa de invisibilidad popularizada por Harry Potter. Pero en lugar de tratar de esconder un objeto en el espacio, lo oculta en el tiempo, según el estudio publicado por la revista británica Nature. Nuestros resultados representan un paso significativo hacia la obtención de una capa espaciotemporal completa, señala el estudio, dirigido por Moti Friedman, de la Universidad Cornell de Nueva York. El avance de los físicos explora el hecho de que las frecuencias de la luz se mueven a dificultades ligeramente diferentes. Esta capa de invisibilidad temporal empieza con la difusión de un rayo de luz verde por un cable de fibra óptica. Por ahora se trata solo de una millonésima fracción de segundo durante la cual un acontecimiento resulta invisible al ojo humano, pero es la puerta para futuros desarrollos, según informa el diario Le Monde. En un artículo firmado por Moti Friedman, Alessandro Farsi, Yoshitomo Okawachi y Alexander L. Gaeta, miembros del equipo investigador, publicado por la revista Nature, este dispositivo experimental no disimula un objeto en el espacio sino en el tiempo. Aprovechando las propiedades del espectro luminoso y el hecho de que los diferentes colores en los cuales este se descompone se desplazan a velocidades ligeramente distintas, crearon un decalaje temporario que disimula a la vista un objeto en movimiento. Primero emiten un rayo de luz verde en un cable de fibra óptica. Ese rayo atraviesa una lente que lo divide en dos frecuencias. Una luz azul que se propaga un poco más rápido que el rayo verde original y una luz roja ligeramente más lenta. Esa diferencia de velocidad es acentuada mediante la interposición de un obstáculo transparente. El decalaje temporal que se crea entre los rayos azul y rojo que se desplazan por la fibra óptica es de apenas 50 picosegundos, una billonésima parte de segundo, pero eso basta para intercalar una descarga de láser de una frecuencia diferente. Luego de esta breve descarga, los rayos rojos y azules reciben un tratamiento inverso al anterior. Un obstáculo acelera esta vez el rojo y frena el azul, y una lente reconstruye los dos haces de luz para producir nuevamente un solo rayo verde. La descarga de láser, que dura 40 picosegundos, resulta indetectable porque no integra el haz de luz reconstituido. Nuestros resultados representan un paso significativo hacia la realización de una capa espacio-temporal completa, dijo Moti Friedman, de la Universidad Cornell de Nueva York, director de la investigación. Ahora, el desafío para estos científicos es ampliar esa falla temporal lo suficiente como para invisibilizar acontecimientos. Pero su descubrimiento podría tener aplicaciones inmediatas, por ejemplo, en lo referido a la seguridad de las comunicaciones. Fraccionar señales ópticas y hacerlas viajar a velocidades diferentes antes de reunirlas nuevamente vuelve los datos especialmente difíciles de interceptar. DARPA, la agencia del Pentágono que financió esta investigación, se ocupa precisamente de la puesta a punto de tecnologías emparentadas con la ciencia ficción. Es posible que los misteriosos drones del año 2024 estuvieran experimentando con todo esto. ¿Será que una parte de la humanidad desaparecerá? Series como Stranger Things, The Flash o Fringe nos muestran personajes capaces de viajar a universos paralelos y otras dimensiones. ¿Pero realmente seremos capaces de lograrlo los humanos algún día? Lo primero que haremos será mirar es una teoría del físico Brian Greene, de la Universidad de Columbia, en la que nos muestra la posible existencia de un multiverso y otras dimensiones. Aunque las teorías más aceptadas establecen que vivimos en un universo con 3 dimensiones, 4 si consideramos al tiempo como tal, al igual que dijo Einstein, realmente pueden existir hasta 10, como sostienen algunas teorías. ¿Podríamos viajar a través de ellas hacia universos paralelos? Puede ser que haya otras dimensiones, pero no somos capaces de verlas por su inmensidad o porque nuestros cerebros no las perciben. De todas formas, si el espacio-tiempo es eterno, parece lógico que pueda replicarse. En ese caso, podría haber infinito número de clones del mismo, iguales pero a la vez diferentes. Puesto que el Big Bang ocurrió hace unos 13,7 mil millones de años, y nos muestra el límite observable del universo, existe la teoría de los brandamundos que estima que superado el Big Bang, comenzaría otro universo paralelo, uno sobre otro como capas.
Es decir, que existiría un multiverso. Sin embargo, el estudio estima que hay cambios entre ellos, como variaciones en los acontecimientos históricos o la evolución de la vida. ¿Quién sabe? Tal vez en otra tierra no tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Everett desarrolló una teoría de mundos múltiples que trataba de llenar los agujeros que dejaba la física cuántica al explicar el comportamiento errático de la materia cuántica. Para ello usó el principio de incertidumbre de Heisenberg y la interpretación radical de Niels Bohr, que estiman que se puede medir la localización o velocidad de una partícula pero no ambas, y que la materia existe en todas sus formas de forma simultánea. Teorías del viaje interdimensional. A raíz de los estudios de Everett y otros de los años 90, se establecieron diferentes teorías para viajar entre dimensiones. La teoría de los universos hija. Según esta teoría, un nuevo universo se escinde cada vez que ocurre una acción. Así pues, si pensamos en los momentos más impactantes de nuestra vida, cuando tuvimos que tomar una decisión seria y consideramos las diferentes opciones, en las distintas dimensiones tomamos otras decisiones diferentes a la que elegimos en este mundo. La teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es otra alternativa que se basa en 11 dimensiones diferentes. Según esta, toda la materia existente está hecha de cuerdas. Así pues, todas las fuerzas físicas sobre la materia son vibraciones de las cuerdas. Un fallo en la Matrix, o de cómo la realidad no es tan real, y siempre puede ser otra cosa. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. De ahí que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para dedicar casi 2 horas a explorar la popular teoría de que vivimos en una simulación de computadora. La expresión un fallo en la Matrix se ha convertido en una referencia común. Recientemente la escuchaba en Dark, la compleja serie alemana que lidia con mundos paralelos y líneas temporales alternas en un universo en el que los personajes acceden a retazos a la verdad oculta tras la repetición infinita de las mismas acciones, gracias a esos errores o fallos que revelan que algo anda mal en la fábrica de la realidad. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. De ahí que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para dedicar casi 2 horas a explorar la popular teoría de que vivimos en una simulación de computadora. El documental comienza diciendo, en la voz de Paul Gude, uno de los entrevistados que los créditos presenta como testigos presenciales, que la idea de la simulación de computadora acude al lenguaje con el que podemos hablar hoy, con las metáforas que la realidad tecnológica nos brinda. De modo que no se trata necesariamente de algo que pueda ser descrito físicamente por sus componentes, las computadoras, las conexiones, el lenguaje binario, las redes y los nodos, sino una metáfora que nos abre las puertas a una idea, que nuestra realidad es una simulación o proyección creada por alguien más. Y es también una derivación lógica de otras metáforas básicas a las que recurrimos como humanos y a las que alude Eric Davies casi al cierre del documental. La vida como viaje o el despertar de un sueño, y pasar así de un mundo a otro. De modo que inicialmente, la idea de la simulación es la forma de expresar una corazonada fundamental que compartimos, que el mundo no es exactamente lo que parece, y hay mucho más en él de lo que puede descubrirse a primera vista. La teoría de que vivimos en una simulación es explorada en muchas dimensiones. Una de ellas es la filosófica. El artículo de 2003 Are We Living in a Computer Simulation? Es analizado en el documental, en la voz de su autor, Nick Bostrom. Igualmente, se habla del impacto social de esta teoría. ¿Cómo es vivir en un mundo en el que en cierto punto la realidad virtual es indistinguible de la realidad real? La dimensión perceptual aporta, en A Glitch in the Matrix, algunos de los testimonios más impactantes. La sensación de vivir en una realidad simulada es accesible a través de experiencias en las que el cuerpo y sus aparentemente sólidas fronteras son disueltas, como la que cuenta Brother Laeomi Sword, a través de la estimulación por la inmersión en un tanque de privación sensorial. El director contó luego, en una entrevista, que dejó varias experiencias relevantes fuera del documental, por ejemplo, las provocadas por el DMT, pero las que incluye ilustran el hecho de que diversas variantes de la experiencia sensorial apuntan a la disolución de la realidad física, y ello puede conducir en una posterior racionalización a la teoría de la simulación. Algo del carácter simulado de la realidad puede intuirse también a través de la realidad de los videojuegos, sin duda una de las fuentes experienciales y especulativas que sirven de base a la teoría de la simulación.
Si nuestros juegos se asemejan cada vez más a la realidad, podríamos hipotetizar y dar por hecho que la realidad en la que creamos versiones computarizadas de escenarios para juegos, es a su vez la creación de alguien más. Los mejores momentos del documental no están, sin embargo, en las excelentes especulaciones y elucubraciones que comparten sus protagonistas, sino en sus propias personas virtuales. No los encontramos en las palabras de Philip K. Dick explicando, tan temprano como 1977, que vivimos en una realidad artificial creada digitalmente, ni en las explicaciones de su exegeta Eric Davis o las inevitables referencias a The Matrix, 1999, sino en la exploración de las consecuencias que la teoría de la simulación puede tener en la vida cotidiana. El caso, por ejemplo, de Joshua Kooke, quien asesinó a sus padres convencido de que se encontraba en la Matrix y eventualmente se haría evidente que esa realidad en la que asesinaba se debía a la aparición de la verdadera realidad, es revelador en una forma directa. Escuchamos su historia contada en primera persona, y no hay escape de la sensación de gravedad que transmite la constatación de que, lo que para muchos puede ser una elaborada metáfora sobre la esclavitud y la libertad, para otros es real al punto de cometer un asesinato. El caso de Joshua Kooke acuñó el término defensa Matrix, una variante de la defensa por locura que remite específicamente a la película Matrix como escenario de delirio al que la mente del acusado de un crimen ha escapado durante el acto criminal. Hay varias formas de llegar a una desconexión tan fundamental, a una mudada tan radical de realidad que haga posible cegar la vida de otros seres humanos. Una de ellas es a través de la exaltación del sentimiento de que solo nosotros tenemos la razón y comprendemos y estamos despiertos en una realidad en la que todos los demás están dormidos o viven enajenados respecto a lo que sucede a su alrededor. Emily Potast llama a eso en el documental la fantasía del tirador de la escuela School Shooter, y es el mismo convencimiento que está detrás de muchas teorías de la conspiración. Esta es una imagen recurrente en la cultura popular de las últimas décadas. Puede verse recientemente en la serie de Marvel WandaVision, donde la protagonista crea un mundo paralelo al que escapar del dolor de una pérdida irreparable. No es un mundo sostenible, y las fallas van acumulándose hasta que se hace evidente el carácter construido, simulado, diría la teoría, y el costo humano que ha implicado, pues los seres humanos que lo habitan han sido privados de su voluntad. Una vez deshecho ese mundo, el único sitio al que regresar es un mundo también desolado. La única diferencia es la capacidad y la disposición de la protagonista, Wanda Maximoff, de enfrentarlo sin recurrir a escapes que de cualquier forma no podrían sostenerse por sí mismos. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.